como debe ser. Hola amigos, buenas tardes, estás en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Y bueno, pues este abril que afortunadamente es un calor así rico, sabroso, y pues tenemos un programa pensando siempre en ti. Has visto que últimamente se ha hablado mucho estas cuestiones de la depresión. Vimos lo que pasó con este piloto que al parecer, según se dice, que por un estado depresivo se suicidó. Entonces hemos tratado el tema un poquito en el programa pasado con el licenciado Rafa Cortés. También lo estamos preparando para dentro de 8 días, pero lo que llama la atención sobre este tema es un artículo que les habíamos comentado a ustedes que se había publicado en la revista de Ciencias Forenses, la revista Scopane, en la que escribimos el artículo sobre necropsia psicológica, donde tratamos de analizar cuáles son los factores que llevó a una persona para privarse de la vida. Entonces aquí veíamos varias cosas que pueden confluir. No se ha dado en verdad una hipótesis muy acertada sobre qué es lo que llevó a este piloto a estrellarse. O sea, esa es una hipótesis, pero falta mucho todavía para averiguar. Y en la mañana que nos entrevistaba el licenciado Rafa Cortés, estábamos hablando de algunos candidatos a la gubernatura del estado de Michoacán, en el que está Chon Orihuela, está la Cocoa, y también está Silvano Aureoles. 3 contendientes de los partidos un poco más grandes, la otra le llaman la chiquillada, según este expresidente que pues le faltó mucho que leer, sacó un título por ahí de la Iberoamericana, pero bueno, uno de los presidentes más incultos que hemos tenido. Y bueno, después, para no hacerle mal tercio, pues lo secunda un presidente que en una feria internacional del libro en Guadalajara le preguntan cuáles son los 3 libros que le marcaron la vida, y con esto fue suficiente para enemistarse con Carlos Fuentes porque no pudo citar su libro, La Silla del Águila, y se la atribuía a Krause como autoría. Y bueno, pues es un país que prácticamente se nos ha acusado que leemos poco, y sin embargo estamos atados a una caja que se le ha llamado la caja idiota, que en realidad idiota, ya habíamos analizado la palabra, quiere decir seguir, o el que no se entusiasma o no participa de la polis. Entonces, participar es leer, cuestionarse, hacer de este ocio, que el ocio sirve para reflexionar, pero cuando la reflexión se torna para hacer, ganar una utilidad, se convierte en negocio. Entonces el ocio, que es cultívate, cuando tú tratas de explotarlo, se convierte en negocio. Entonces la literatura ha servido para liberar mentes, pero también la literatura ha servido para que algunas personas, en este afán de comunicarse con el otro, se meten en su personaje o habitan otros mundos. ¿Cuántos no de nosotros cabalgamos con el gran Cervantes, y su personaje es más conocido, el Quijote, que el mismo Cervantes, con esta maravillosa obra de la lengua española? ¿Cuántos no sufrimos con Macbeth del gran William Shakespeare, y tantos autores también que nos han inundado con su literatura? Algunos de ellos han sufrido tanto de su literatura que se han suicidado. Tenemos a Virginia Woolf, por ejemplo, que se ahoga. Tenemos a Paul Celan, que se avienta a un río para ahogarse. Tenemos a Bruno Beltenheim, por ejemplo, que se pone una bolsa en la cabeza para suicidarse, cuando es uno de los que escribieron sobre cómo entender al niño autista. Recuerden que hace 8 días se festejó el Día de las Personas con Autismo, y precisamente Bruno Beltenheim había escrito este maravilloso libro de cuentos de hadas, que es una interpretación desde el psicoanálisis. Y bueno, otros más que han entrado a la psicosis. Uno de los grandes
escritores que nos han maravillado con el Zaratustra, que nos han maravillado con Genealogía de la Moral y otras tantas obras tan maravillosas que, bueno, yo lo descubrí en realidad por un autor secundario. Ya había leído algo del gran Federico Nietzsche, pero lo habíamos visto con Erwin, ahorita me recuerdo unos amigos que tenemos aquí invitados, con un libro maravilloso que les aconsejo lo lean, que es sobre la noche en que lloró Nietzsche. Entonces, Irving Yalom, maravilloso, y 100 años con Schopenhauer. Léanlos, amigos, les va a fascinar. Pero también tenemos dentro de esta parte que estamos hablando de la literatura, no solamente gente que se ha suicidado, estos grandes literatos, sino los que han enloquecido. Tenemos a grandes mexicanos, por ejemplo, también, que pues cayeron en la locura o algunos se suicidaron. Ahí tenemos a el de Suave Patria. No es cierto, él no se suicidó. Ahorita ando medio confundido, pero estábamos esperando unos detallitos aquí que me faltaban puntualizar. El programa de hoy, como te puedes estar dando cuenta, vamos a hablar sobre literatura. La locura en la literatura. Pero, pues parecería un pleonasmo, ya nos decía por ahí el gran Néstor Brownstein cuando hablaba del malestar en la cultura, que hay cultura porque hay malestar. Entonces, hay literatura porque hay locura. Solamente teniendo una dosis de locura se puede estar cuerdo. De hecho, es estoy como haciendo una paráfrasis de lo que decía el gran Edgar Allan Poe. ¿Quién no leyó esos grandes cuentos? El asesinato en la calle de la Morgue, La fosa y el péndulo, El cuervo, El gato negro y tantos y tantos. Pero bueno, trajimos a especialistas que nos van a hablar sobre literatura y locura. Y tenemos para empezar, vamos a hacerle como las manecillas del reloj, a presentar a Omar Arriaga. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Hola, Víctor, muy bien, gracias, buenas tardes. Pues gracias a ti por estarnos acompañándonos en esta mesa que creo que se va a poner interesante. Esperemos que no tanto. Bueno, si no, pues te sacamos del estudio. Y también tenemos acompañándonos aquí, está Eric Felipe Márquez. ¿Cómo estás? Pues a ti sí te conozco. Claro, sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Con razón me sonaba el nombre. Sí, por ahí. Nos hemos visto en el INSEP. Sí, cuando el INSEP era INSEP, tenía agentes. No, que ahora, amigos, resulta que regalan los títulos porque pues Javier Iré Panacha se hizo un examen el día 13 de febrero con una bola de cómplices para otorgarse un grado de maestro. Eso es un insulto. Hablando de literatura, este es un insulto a las mentes humanas. Y si este señor es sustituto, que se llama Jara Guerrero, Salvador Jara Guerrero, que puso o impuso como director del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación a Javier Iré Panacha, está violando la Constitución, señor. Sé que ahorita usted no puede platicar ni puede decir nada, pero todo lo que diga será usado en su contra. Es un insulto a la cuestión del intelecto humano. Tiene que poner remedio en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Perdón, Eric, pero tenía que mencionarlo porque tuve el placer de estar en un examen, bueno, en 2 o 3 exámenes, pero recuerdo mucho uno que estábamos viendo sobre el psicoanálisis en Pedro Páramo. Sí, así es. ¿Recuerdas bien? Sí, que por ahí quién sabe qué pasaría con esa tesis. Como suele hacerse, seguramente hicieron alguna cosa chueca y desgraciadamente el IMSET está cayendo ahora como el CIDEN. El CIDEN vendía títulos, se doctoraban, ahora también lo está haciendo desgraciadamente el IMSET con el director que está ahí, un impostor, una gente deshonesta, amoral y que espero que también Contraloría tome cartas en el asunto sobre demandas que su propio servidor ha hecho, Víctor Gutiérrez Olivares. Y bueno, perdón, mi querido y estimado Lalo, Eduardo Payares. Hola Víctor, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir esta mesa, que espero que sea muy agradable y divertida también, ¿no? Pues mira, que ahorita se están divirtiendo de las locuras que estoy diciendo, pero estamos hablando precisamente de la locura en la literatura. Y seguramente creo que nadie podía hablar de locura
en la literatura que tu servidor, porque precisamente quiero decirles, amigos, que la amistad que surge con el maestro Eduardo Pallares tiene que ver con unas incursiones que hacíamos en algunas bibliotecas en la Ciudad de México, y bueno, era de los que me decía, mira, este libro te podría interesar. Entonces me empieza él en realidad a exponer bastantes autores que medio conocía, pero bueno, yo no sabía en ese tiempo que él había estudiado psicología, y bueno, pues es un gran conocedor de libros. Entonces esta mesa no podía prescindir de su presencia, y pues a todos ustedes agradezco, amigos todos, a final de cuentas, amigos de las letras. ¿Por quién empezamos para que hablemos sobre el tema que nos convoca? ¿Literatura y locura o locura y literatura? ¿Cuál será lo más apropiado? Empezamos contigo. Sí. Muchas gracias, Víctor. Pues le decía aquí a Lalo, que fue el que me hizo el contacto contigo para venir aquí a tu programa, que empecé haciendo una tesis en la licenciatura sobre Platón y sobre la locura, ¿no? Platón en sus diálogos, en el diálogo del Fedro, tú sabes, habla de que hay dos tipos de locura. Una es una enfermedad del alma, dice, pero hay otro tipo de locura que es un don que viene de los dioses. Y divide este don de los dioses, que es la locura o el delirio, en cuatro distintos, ¿no? El don de Apolo, el don de Dionisos, el don de Afrodita y el don de las musas o las ninfas. El primero sería el de la profecía, el segundo el de la embriaguez, que es el dios del vino, el tercero sería el amor mismo, y el cuarto sería el arte. Ese sería el cuarto tipo de delirio divino, ¿no? Entonces, esto, dice Platón, ocurre por medio de un daimón. Daimón no quiere decir demonio, como después se va a hacer el sincretismo con la cultura judía hebrea, con la Biblia. No es tanto demonio, sino mensajero. El mensajero le ocurría incluso a Sócrates, que escuchaba palabras por medio del oído y que decía que un daimón le hablaba, ¿no? Y entonces él tenía ciertas visiones o un impulso a hablar y a decir la verdad en ese momento, ¿no? Entonces el daimón era como esta especie de mediador. Llegado al siglo II después de Cristo, hay un autor latino, se llama Apuleyo, tiene una novela que se llama El Asno de Oro. En El Asno de Oro él traduce daimón, que es como el signo de la locura o el signo de que te visita algo más, lo traduce por genio, ¿no? Entonces cruza toda la Edad Media en los textos de los padres de la Iglesia y llega hasta la Pléiade en Francia en el siglo XV, siglo XVI, François Villon y una serie de poetas algo desconocidos para nosotros ahora, pero en aquel tiempo muy famosos y muy citados, ¿no?, en las letras francesas. A partir de ahí retoman este término de genio ciertos escritores del romanticismo alemán y le van a llamar inspiración ellos. Entonces ya se habla de genio, ya se habla de inspiración, pero sigue siendo de fondo aquel mismo fenómeno que todavía no es patológico o que todavía no va a ser identificado como una enfermedad, sino como un regalo de los dioses, ¿no? Llega ya hasta el siglo XIX, cuando ya aparecen los primeros rastros de la psicología y de la psiquiatría y de los estudios psicológicos, y aparece el caso de Schreber, ¿no? Este presidente de la Suprema Corte de Justicia en Dresde, Alemania, que es el primer caso documentado de esquizofrenia, ¿no? Entonces, ahí parece que estaríamos en el primer tipo de locura del que habla Platón, ¿no?, el que es una enfermedad del alma, porque parecería que ese no sería un regalo de los dioses propiamente, ¿no? Pero bueno, es un abanico muy amplio el que estoy tratando de abarcar, y es muy, en realidad, soso lo que he dicho, pero más o menos en literatura comenzaría con Platón en el occidente, de esta manera, ¿no? No, es una introducción magnífica, y precisamente nos estás hablando de Schreber y cómo Freud conoce a Schreber, no personalmente, sino por la autobiografía que hace Schreber de esos escritos, de cuando dice que él es como que va a engendrar una nueva raza, ¿no? Y los rayos del sol es el que... Dios, sí. El sol Dios, ¿verdad? Bueno, pues nos haces un buen panorama y vamos a arrancar con esto que se llama el entusiasmo, que entusiasmo también quiere ser estar arrebatado por los dioses. Y bueno, Eric, ¿qué nos puedes decir? Ya que estamos como que se están metiendo con el psicoanálisis, pero ¿qué te parece que después de un corte comercial te toque el turno? Claro que sí. Amigos, no te vayas, la cosa se está poniendo que arde. Cuando llega Freud a los Estados Unidos, dice, les ha llegado la peste. Ahora, a esta mesa ha llegado la peste, pero de ideas. Regresamos.
Bueno, amigos, ya regresamos. Recuerda, estamos hablando aquí un tema con Omar, con Eric y con Lalo sobre locura y literatura, o literatura y locura. Ya vimos que es en realidad un pleonasmo. Y nos habíamos quedado que iba a participar ahorita nuestro amigo Eric, pero antes de ello me gustaría agradecer como siempre a todos ustedes que nos están viendo. Recuerden que nos puedes llamar al 232-2912 al 14, y bueno, agradeciendo allá en las consolas que está Lupita, que está Alan, y por aquí pues en las cámaras le dicen Archi o Parchi, ¿o cómo? Parchís. Pero bueno, ¿cómo te llamas? Enrique. Se llama Enrique, pero pues en el medio conocido es Parchís. No sé cuál de las fichas sea, pero es ficha verde. Muy bien, ya están viendo ustedes ahí el número telefónico, y también recuerden que estamos en www.radiotele.com.mx. Dale donde dice en vivo y hasta tus pantallas ahí a todo color y en vivo. Este programa no se graba, y ninguno de los que existen aquí en Grupo Radio Tele. Entonces, Eric, ¿qué te parece que antes de que entres con tu participación, veamos unas diapositivas que trabajamos? Pero decía que quería agradecer a Cosique Soto Martínez, que es uno de los grandes seguidores del programa y que nos la recordó, más bien recordó el nombre de quien se me había ido, que efectivamente es Manuel Acuña, y efectivamente Manuel Acuña se suicida. Y bueno, pues nos escribe una de sus obras aquí nuestro querido amigo Cosique, que es Nocturno a Rosario, entre tantas obras que vamos a mencionar algo de ello. Inclusive tenemos unas diapositivas con las fotografías de ellos. Ahí estamos viendo el tema del día de hoy, y claro, pues no podía faltar el imprescindible que ya estamos mencionando, al gran Sigmund Freud, porque recordemos ese libro de la Gradiva, que precisamente de J.W. Yeltsin, donde habla de este paso, que quiere decir que el paso que se levanta, ¿no? Es maravilloso ese libro, a mí me encantó, que es donde está Psicoanálisis y Arte, y ahí viene el libro de J.W. Yeltsin, del que hace un análisis. También estamos viendo por ahí en las diapositivas que nos está haciendo favor de pasar nuestra productora, pues el imprescindible, Friedrich Nietzsche, y recordemos que les decía, me gusta de él muchos Zaratustra, pero me gusta mucho más Genealogía de la Moral, que es un buen estudio para hablar sobre cómo inicia la psicología, pero sobre todo en esta parte de la maldad, cómo la maldad no es como lo cataloga la religión, ¿no? Como una parte mala, sino más bien es una cuestión de racismo, se le hablaba así a los que eran negros. Estamos viendo también ahí al gran Edgar Allan Poe, ¿verdad? Que ya mencionábamos de los libros que hace, estos cuentos maravillosos, ya mencionábamos el Cuervo, el Gato Negro, el Asesinato de la Calle de la Morgue, y su gran investigador, que es Dupin, ¿verdad? Estamos también viendo adelante a Jorge Cuesta, que él se vuelve loco, es invadido por la locura, o lo que hoy contextualizamos como la locura. Tenemos también a Antonin Artaud, también él entra en una grave psicosis, uno de los autores con una grave psicosis. También tenemos a Guy de Mustafán, o Mustafán, ¿cómo se lee ahí? ¿Cómo? No pasan. ¿No pasan? No pasan. No pasan. Aquí tenemos lingüistas, así es que no se preocupen por la mala lectura mía, que él también entra en una locura. De los que se suicidan tenemos al gran Horacio Quiroga, que por cierto alguien de ustedes creo que lo tiene, pero al centavo, y este libro muy conocido de cuentos de amor y de locura y de muerte. También tenemos a Paul Celan, que mencionábamos, que se arroja al río Sena al parecer, ¿verdad? Tenemos a quién más por ahí, a Yukio Mishima, que recuerden que él se siente defraudado porque no se gana el premio Nobel de Literatura, se la dan a un contemporáneo de él, también un japonés, y se hace el harakiri, ¿verdad? Tenemos, bueno, ella también se suicida, Adeline Virginia Woolf, los conocemos casi por la obra de teatro que se ha hecho de Virginia Woolf, ¿verdad? Tenemos a Fernando Vallejo, también se suicida, un homosexualismo. Sí, él se suicida, claro que sí. Él hace un ataque. Él vive en el DF.
Fernando Vallejo, pues claro. Entonces me engañó internet, no se confíen de internet, porque claro, ahí dicen, no confíen. Ahí dicen que no, se suicidó, inclusive no. que ataca mucho porque es de Bogotá y se hizo mexicano y ataca mucho a Colombia. Entonces hay que revisar ese dato, ahorita lo checamos. Sí está loco, pero es... pero es locura de la buena, ¿no? Entonces nada más está... Bueno, ahorita vamos a hablar de Se eso. suicida y en una novela, ¿no? En La Virgen de los Sicarios. Entonces se suicidó en la novela. Sí, tienes razón, habla de la Virgen de los Sicarios. Sí, entonces estamos viendo, ahorita reflexionamos más sobre él. A Manuel Acuña, que se suicida, que nos hizo favor de aquí de marcar Cosique. Y Ernest Hemingway, ¿verdad? Otro que se suicida. A Bruno Beltenheim, que les decía a ustedes con este libro de cuentos de hadas, desde el psicoanálisis, algo así es el título, maravilloso cómo entender desde los cuentos, hacer, vamos a decir, un análisis de los niños, uno de los libros que me gustó, y el que habla de autismo es La muralla, ¿cómo se llama este, Lalo? La fortaleza vacía. La fortaleza vacía, exactamente. Pasamos a otro de los autores. Bueno, hasta ahí tenemos una pequeña muestra, pero Eric, nos quedamos contigo, tu reflexión. Bueno, pues retomo un poco lo que comentaban hace ratito a propósito de Platón, un poco lo que tú comentabas de Nietzsche. Me gustaría hilar estos puntos que han estado comentando. A mí me gustaría retomar cierta idea que en Occidente había sobre la locura. Retomo un poco a Filio de Alejandría, del siglo I, y para él la locura tenía que ver un poco con esta especie como de muerte del alma, en la medida que la locura representaba como la ruptura de la razón. Y Occidente va a ser heredera en gran parte de esta idea de la locura, como cierto debilitamiento, cierta escasez de razón. En ese sentido, al loco se le había asociado mucho con la idea del salvaje, con la idea de lo bestial, de lo simplón. Y aquí lo interesante de la literatura, sobre todo, a mí la que me parece como más interesante es la del siglo XIX, que tiene que ver con el romanticismo alemán y con el naturalismo francés, que retoma esta idea de locura, pero le va a dar un sentido diferente, donde de alguna manera va a ser una especie como de reivindicación de la locura. La locura ya no va a ser esta privación del pensamiento, sino va a ser una especie de muestra o de grandeza incluso de esta locura, que va a poder ver o va a poder captar lo que, digamos, la cordura en términos generales no podía captar. Y en ese sentido, ahorita que mencionaban aquí en las diapositivas a Nietzsche, un poco retomo la primera obra que fue de Nietzsche, que es El origen de la tragedia. Esta presentación que hace Nietzsche en este texto, donde opone lo que él llama el mundo apolíneo, que es lo que representaba el ágora griega, es decir, el mundo de la razón, el mundo del juicio, de la claridad, y le opone a este mundo que él llama de la locura, de alguna manera representada en Dionisios, que es el dios de los bacanales, de las fiestas, y que en Dionisios ve Nietzsche reflejada como que la muestra más profunda, o el sentido más profundo de la existencia humana, la existencia como tragedia, diría Nietzsche en ese texto, y que para él representa, por ejemplo, la música. Para Nietzsche la música va a tener un componente fundamental, y este componente fundamental va a tener como esta esencia humana que va a ser en cierto sentido irracional, que no puede ser captada por el todo de la razón. Entonces, en este mundo que Nietzsche opone del mundo apolíneo, mundo dionisíaco, de alguna manera hace en cierto sentido una reivindicación Nietzsche de la locura. Y bueno, estas van a ser unas influencias muy importantes para el propio psicoanálisis, para el propio Freud. No podemos olvidar que Freud era una persona muy erudita, muy avesada en la literatura. Hay que recordar, por ejemplo, que Freud, uno de los idiomas que aprendió fue el español. Y el español, exactamente, para leer a Don Quijote. Entonces, Freud se llenó de mucha literatura. Entonces, su gran primera obra, que fue La interpretación de los sueños, está plagada de una cantidad pues muy buena de literatura. Cita a Shakespeare, cita a Émile Zola. Sí, perdón, y precisamente lo que estás diciendo, no solamente aprende español para leer a Cervantes, aprende también inglés para leer a Shakespeare. Exacto. Sí, o sea, aprende también francés para leer a los literatos franceses. A Janet, sí. Etcétera. Entonces, a Freud, digamos que le va a ser influenciado en este sentido por esta perspectiva de la locura un poquito más, con ese sentido más de grandeza. Y Freud va de alguna manera a devolverle cierta palabra, digamos que a la locura,
en sus múltiples modalidades que se le había sido negada. Vemos que la psiquiatría tradicional, un poco con Pinel, que es el padre de la psiquiatría, pues, y de ahí en adelante los siguientes psiquiatras en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y siglo XIX, vemos que no consideraban que tenía pues mucha importancia lo que el loco pudiera decir. A ver, déjame ver, porque si no, no se van a saborear el pastel así rico el público. Antes de irnos un corte comercial nada más. Nietzsche, enamorado de la música y demás, él se enamora de la esposa de Wagner. Ah, sí. Después de un comercial nos metemos con un poquito esa parte que estás armando, ¿sí? Amigos, no te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando de literatura y locura. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos. Le dijimos a Eric con el que estamos hablando del tema locura y literatura o literatura y locura, y le estamos diciendo que para saborear el pastel por partecitas. Entonces él nos estaba hablando de la gran genialidad, hablando de esta parte de locura que nos decía Omar, cómo se va esta palabra tras pasándose de un lugar a otro, ¿no? Entonces esta genialidad que tiene el gran Federico Nietzsche, dice, bueno, a mí me gusta en realidad una primera obra con la que podremos rastrear todo el pensamiento, y decíamos sobre este gran amor que tiene a la música, y bueno, tanto es el amor a la música que él vive un poco fascinado de la obra de Wagner, pero en realidad de la esposa de la que se enamora él. Y bueno, ¿qué más nos puedes decir sobre Nietzsche, de este análisis que estás haciendo sobre la locura, la genialidad? Ok, bueno, como te comentaba, a final de cuentas, Nietzsche va a ser uno de los grandes reivindicadores de la locura en este sentido, y va a empezar a impactar en cierto sentido las referencias que hace él y bueno, todo el trabajo que venían haciendo los literatos alemanes, franceses, etcétera, que va a hacer que Freud poco a poco vaya llenándose de todo este material. Y en interpretación de los sueños, por ejemplo, ahí nos cita a Hamlet, al Hamlet de Shakespeare, y ahí nos hace una analogía muy interesante el propio Freud, donde nos comenta que así como la locura, citando a Hamlet, tiene un método para entenderse, es decir, que no es simple disparate, sino que hay toda una estructuración, todo un sentido en un delirio. De la misma manera, el sueño, otro fenómeno que había quedado pues oculto, sin interés, sin mucha investigación, de manera que el sueño también se le considera como una parte oscura, en la medida que parecía que el dormir era un estado parecido a la muerte. Y te acuerdas, hace ratito yo comentaba de Filo de Alejandría, que decía que la locura era una especie de muerte. Entonces, en ese sentido, locura y sueño parecían como análogos, en la medida que había una especie como de muerte de la conciencia. Entonces, con el romanticismo alemán, con el naturalismo francés, lo que va a empezar a aparecer es que la locura tal vez no es este adormecimiento, sino en muchos casos una exacerbación de esta posibilidad de la conciencia. Entonces, lo que va a hacer Freud, de alguna manera, es, en interpretación de los sueños, devolverle, vamos a decirlo así, el sentido al sueño, y el sueño entonces tiene un sentido muy preciso, muy individual, y en ese sentido Freud va a empezar a trabajar como en esta relación con los literatos. De hecho, Freud va a decir que muchas veces los literatos tienen una intuición mejor que un psiquiatra. Por lo menos la psiquiatría del siglo XIX a Freud le parecía esto. Precisamente en la obra que tú citabas hace rato de la Grádiva, ahí sí, Freud comenta esta parte donde él dice que él envidia a los poetas el hecho de que se puedan adelantar a lo que él ya quiere escribir a propósito de la locura o algún tipo de trastorno. Entonces, en ese sentido, Freud reivindica esta figura y pues nos empieza a decir que la locura no es un mero disparate, sino que es un constructo al igual que lo hace, pues digamos, la persona normal, entre comillas. Entonces, en ese sentido, la literatura se convierte en un soporte fundamental para el desarrollo del psicoanálisis. Por lo menos el psicoanálisis freudiano no hubiera podido ser sin todo el bagaje literario del cual Freud contaba. Y en ese sentido, ahí se ve una clara distinción, por ejemplo, entre el trabajo de Freud y de algunos psiquiatras. Por ejemplo, pienso en Richard Krafft-Ebing, que fue un gran
psiquiatra y sexólogo, al que acuñó, por ejemplo, el concepto de sadismo y de masoquismo a propósito de la literatura del Marqués de Sade o de la literatura de Leopold Sacher-Masoch. De ellos va a retomar y acuñar por precisamente el trabajo literario que vienen haciendo. Sade, por ejemplo, en su texto de 120 días en Sodoma, o el texto de Justin, o los infortunios de la virtud. Ahí siempre van a aparecer personajes que van a ser torturados por ser buenos, y entonces ahí Krafft-Ebing va a utilizar esta idea para acuñar el término sadismo y empezar a utilizar dentro de la psicopatología. De la misma manera, por ejemplo, el texto de Leopold Sacher-Masoch, de la Venus de las Pieles, donde va a aparecer por primera vez en la literatura la imagen de un personaje que va a querer ser azotado, ser golpeado por una musa, y va a decir siempre Masoch, una especie como de madre con mirada siempre cruel y fría, que va a ser el que va a estar azotando a Masoch. Entonces, a partir de ahí, Krafft-Ebing va a querer construir o va a acuñar el concepto de masoquismo. Entonces, Freud no solo va a utilizar, no va a construir conceptos, más bien va a utilizar las intuiciones de los literatos para ir desarrollando su método psicoanalítico. Entonces, a lo largo de su obra uno puede encontrar siempre referencias, siempre citas de una gran cantidad de literatos. Del mismo Montaigne toma la cuestión del inconsciente. Y bueno, recordemos que nos decía Michel Foucault que todo lo que no puede ser atrapado en un texto se le determina como locura. ¿Qué opinas al respecto, Lalo? ¿O qué nos tienes preparado en esta parte tan loca que estamos abordando? En realidad traía muchas cosas. Creo que el tiempo se nos va a ir y van a quedar muchas sobre la mesa, ¿verdad? Híjole, para desarrollos posteriores, ¿verdad? Para comentarios posteriores. Yo quería, antes de entrar de lleno a un tema que me parece que queda muy bien en la mesa, un cuento escrito por Joaquín Machado de Assis en 1882, siguiendo en el 19, no escrito en Europa, sino escrito en Brasil. Bueno, ahora hablaré de él, pero antes de eso quería hacer una puntualización, Víctor, y quería hablar acerca de estas patografías que se hacen en donde un poco para reclamarte, si puedo decirlo, esta idea de hacer una especie de biografía de algún escritor, de algún literato, y remitir todo a una patología, ¿no? En ese sentido, estas patobiografías me parece que aportan muy poco al análisis de la relación entre literatura y locura. Me explico, porque todo hace referencia a que si se suicidaron, a que si padecían depresión, a que si fueron remitidos a un hospital psiquiátrico, a alguna institución, y entonces el resto de la obra queda nublado. Me parece que con los comentarios que hacía Eric, que hacía Omar, la literatura puede tener como una dimensión diferente, ¿no? Una dimensión diferente que también podemos caer en la trampa, ¿no? En el imaginario de locura que la asocia directamente a la genialidad, ¿no? Es decir, genialidad, locura, ¿verdad? O lo contrario también, ¿no? Que ya mencionaba acá Eric, locura, carencia de pensamiento, ¿no? Me parece que ninguno de los dos polos nos ayudan tanto, ¿no? Hay como algunas novelas, algunos personajes, locos, algunas novelas que tienen como tema cuentos, poesía, tiene como tema la locura. Me parece que hay como dimensiones diferentes y más ricas para hacer un análisis. Bueno, ahora podemos seguir discutiendo eso. Entonces. Un poco, ¿no? Despatologizar la literatura, si se pudiera poner así, ¿no? En una frase. Bueno, mira, les comento. Joaquín Machado de Assis es un autor brasileño que nace en 1839 y escribe un cuento que se llama El alienista en 1882. Y es un cuento verdaderamente fascinante. A mí me gusta mucho y nos sirve, es muy actual. Es un cuento, tiene más de 100 años que fue escrito, pero tú lo lees y es completamente actual. Les platico más o menos de qué trata el asunto. Bueno, el tema es un médico formado en Portugal, Simão Bacamarte, que regresa después a su pueblo natal, al ayuntamiento de Itagüí, en Brasil,
Y entonces, bueno, se formó como médico en Portugal, regresa y tiene la brillante idea de construir un hospital psiquiátrico, ¿no? Le dice, bueno, ¿cómo se trata a los locos acá? Y dice, bueno, hay dos opciones. Una, o se les recluye en su casa, ¿sí? Y otra es que los que son tranquilos caminan libremente por las calles del pueblo, ¿no? Entonces él dice, bueno, hay que recluirlos, hay que hacer que convivan, que vivan en un hospital, pero sí en una casa, ¿no? Y denomina esto la Casa Verde. Y entonces en la Casa Verde comienzan a llegar pues los dementes, los locos, ¿no? Y entonces él que es un estudioso, un científico, así se denominan, un científico, un investigador de las razones de la locura, ¿verdad? Pues en este afán de estudiar la locura, sus causas, de clasificar la propia locura, comienza a entrevistar a gente del pueblo, a analizarlo, un asunto muy interesante con la mirada, porque la gente comienza a espantarse cuando los mira, ¿no? Dice, claro, porque a cualquier signo de algún desajuste, ¿verdad? Cualquier signo de locura, bueno, inmediatamente son recluidos, ¿no? Entonces, bueno, las clasificaciones que hace, y esto pues está haciendo una sátira de la psiquiatría, ¿no? Podemos leerlo así. Bueno, comienza a dividir entonces la locura, a clasificarla. Entonces están los furiosos, los mansos, las monomanías religiosas, las alucinaciones diversas, los casos inexplicables, y entonces comienza a indagar también un poco acerca de las causas de la locura y también el posible tratamiento, ¿no? Bueno, lo que va sucediendo es que de repente encuentra locura en todos lados y buena parte del pueblo, casi el pueblo en su totalidad, es recluido en la Casa Verde, ¿no? De los primeros cuartos que existían, tiene que ampliar la Casa Verde, construir una mayor cantidad de habitaciones hasta que él mismo cae en el psiquiátrico, y entonces está jugando un poco con esta, para él en un primer momento es clara una distinción entre la locura y la razón. Así lo pone, ¿no? Y él se encarga, digamos, de construir esa franja que va a dividirlas, ¿no? Bueno, posteriormente, ya casi al final de la obra, nos podemos dar cuenta que para él la locura es la normalidad. ¿Sí? Híjole, antes de que sea tan tácita la respuesta que estás dando, vámonos a un corte comercial. Y claro que hay, no sé si esta Casa Verde que mencionas la retoma Vargas Llosa en un texto que se llama, ¿no? La Casa Verde, o haya una similitud, algo por el estilo. Amigos, no te vayas, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando de literatura y locura. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos, estamos aquí en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado, hablando con Omar, con Eric y con Lalo. Y bueno, estaba hablando ahorita Lalo sobre Joaquín Machado de Asís, y en esto de que habla de la Casa Verde, donde parece que están recluyendo a todos los locos, y bueno, el que los andaba como examinando, resulta que creo que también termina ahí. ¿O cómo estuvo el asunto, Lalo? Sí, lo que pasa es que para probar él mismo sus teorías, pues en realidad va haciendo teorizaciones sobre la locura. Y una clasificación perfecta. Una clasificación muy interesante en donde quedan esos casos que no son explicables, ¿verdad? Y tú lees el DSM y parece que no está tan desfasado. Claro, bueno, podríamos pensar en Machado de Asís, te digo, este cuento, ¿no? Escrito en 1882, como un precursor de la antipsiquiatría, creo yo, ¿no? O sea, 80 años antes, ¿verdad? Que estos desarrollos de la antipsiquiatría. Un texto muy interesante, además está escrito con un humor hilarante, es un texto muy, muy, muy bonito. Bueno, y los personajes que aparecen también, ahora me quedo corto, no podría entrar como a mayor detalle, pero de repente aparecen algunos casos. ¿Cuánto tiempo me queda, Víctor? Uno. Un minuto. Sí, para pasar bueno, entonces les recomiendo que lean El alienista de Joaquín Machado de Asís, y bueno, entonces para ir cerrando, podría pensar en que la literatura creo que nos ayuda
si podemos señalarlo así, nos ayuda a hacer un planteamiento interesante sobre estas diferenciaciones entre la normalidad y la normalidad, la locura, la cordura. Es decir, la literatura creo que es una herramienta muy interesante para los que nos dedicamos a la psicología, ¿verdad?, a la sociología, a la filosofía, en donde de repente parece que la psiquiatría, estas descripciones hechas por la psiquiatría parecen como muy planas, ¿no? Y de repente la literatura nos da como las diferentes dimensiones de estos personajes, ¿verdad? Y bueno, pues si me queda tiempo en la vuelta, cierro con algo más, sí. Básicamente en 2 minutos, ¿cómo ir cerrando este aspecto de la locura y la literatura, Omar? Pues más o menos era lo que decía Lalo, ¿no? Con este cuento de Machado de Asís. Creo que no hay en realidad un horizonte que nos diga qué está bien o qué está mal o qué es, ¿no?, una normalidad, ¿no? En otro tiempo parece que había un grado más elevado ante estos fenómenos. Incluso dice Nietzsche, ¿no?, en alguna parte cómo llega la diosa Atena, una batalla después de las guerras púnicas contra los persas, y todo el pueblo la ve, y ve a la diosa caminando junto al general que acaba de entrar al pueblo. Y todos dicen que vio a la diosa Atena junto a él, ¿no? Entonces, como que tenía el pueblo otra capacidad distinta como de entrar en este tipo de percepción que ahora a nosotros nos parece algo alterado y que sin embargo en aquel tiempo pues era de esta forma, ¿no? Recuerdo respecto a la clasificación que dice Borges, por ejemplo, cuando habla en un texto que se parece un poquito a lo que decía Lalo, clasificación de los animales del emperador del cielo, ¿no? Y decía, los animales se clasifican por A, que vistos de lejos parecen moscas; C, que dan vueltas como locos; H, que son pintados con un pincel de pelo de camello, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que nuestro conocimiento siempre es algo, pues muy efímero, que no se basa en algo realmente fijo, en algo inamovible y que siempre está cambiando, ¿no? Creo que las márgenes. Muy bien. Eric, ¿tú crees que la literatura nos pueda librar de una locura que se ha visto como patológica, o es la posibilidad de pensar una vida mejor? Porque recordemos que el mismo el autor del Tractatus Philopithecus, Wittgenstein, decía que fantaseamos para no enloquecer. Bueno, pues precisamente estaba pensando en un texto de Freud que se llama Personajes psicopáticos en el escenario. Ahí Freud adelanta una tesis que va a retomar en 1930, donde comenta un poco por qué nos gusta la literatura, o sea, por qué nos gusta todo el trabajo de un literato. Al final de cuentas, en ese texto muy temprano de Freud, de alguna manera intuye que hay algo en nosotros que nos mueve, dice Freud, ahí muy cercano a la neurosis. Recordemos, para Freud, todas las sociedades, todas las culturas de alguna manera neurotizan, en la medida en que nos imponen toda una serie de sanciones. Ese es como el costo de la cultura, de alguna manera un grado de neurosis. En ese sentido, Freud ahí pone como ejemplo, dice él, a Hamlet. Hamlet le parece como el representante de la modernidad, porque Hamlet de alguna manera se vuelve neurótico en la medida que se le impone algo. Recordemos, Hamlet es aquel que su padre, asesinado por su tío, le pide que lo vengue. Entonces, en todo este proceso, en todo el texto de Shakespeare, Hamlet tiene que vengar a su padre, y ahí se ve todo un proceso un poco entre fingido y medio real del personaje, de cómo se desarrolla la locura. Entonces, en ese sentido, ahí Freud piensa que la literatura de alguna manera es como para el niño es el juego. El adulto ya no juega como el niño, pero entonces nosotros adultos, ¿qué tenemos? Y pues no tenemos otra cosa más que la literatura. Entonces, en ese sentido podremos pensar, si bien la cultura nos conduce a ciertos modos de neurosis, o en un caso pues muy extremo a locura, también la propia cultura nos ofrece alicientes, y creo que uno muy, muy claro sería la literatura, el arte en general. Y precisamente era la apuesta de Freud, ¿no? Entre Eros y... Bueno, aunque él no emplea Thanatos, las dos pulsión de vida y pulsión de muerte, y habría que apostar por la educación en ese sentido de lo que tú estás hablando. Lalo, para cerrar el programa, Luis Althusser escribe su sueño 10 años antes de cometer el asesinato de matar a su esposa Hélène. ¿Podrás cerrar ahí o con qué propuestas cierras? Quiero cerrar recuperando lo que señalaba Omar acerca de esta
construcción que es histórica acerca de lo que es la normalidad y la normalidad, trayendo acá como referencia un cuento de Bradbury, un cuento de Ray Bradbury que se llama El peatón, y que creo que puede acomodar con lo tratado aquí en la mesa. Bueno, en El peatón es una sociedad en la que ya no hay gente en las calles, solo se ve luz en las ventanas, parece que todos están viendo televisión, y entonces de repente un hombre camina por las calles y la policía, bueno, va tras él, ¿no? Finalmente cuando lo capturan, se dan cuenta que él tiene un libro, que lleva consigo un libro, y le preguntan que qué hace, y él dice, bueno, pues camino, ¿no? Camino por las calles, y entonces es recluido por este hecho, por el libro y por caminar por las calles en una institución psiquiátrica para pacientes con regresión, para pacientes regresivos, dice, es un poco el diagnóstico que le dan ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que nunca lleguemos a eso, ¿verdad? En el que salir por las calles, caminar e ir con un libro sea un peligro y tengamos que ser recluidos en una clínica, ¿verdad? Bueno, pues esperemos que no se haga en realidad este libro de Fahrenheit 475, ¿cuál es el nombre del 451, texto? 451, que sí. es los grados en que se quema un libro, ¿no? Bueno, pues yo te agradezco, Omar, Eric, Lalo, que hayan estado en esta mesa tan interesante, y por qué no proponer una mesa para ahora que liberen sus agendas, que sea sobre literatura y asesinato, muerte, algo por el estilo, ¿les parece? Bueno, Claro que sí. claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Y amigos, muchas gracias por habernos acompañado aquí a tu programa Sin Comentario, comentario pensado con tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares. Nos vemos el próximo jueves. Tienes una cita 5 p.m. aquí, solamente en Grupo Radio Tele. Hasta pronto. Radio Tele. Televisión como debe ser.